Continuando con la resolución del ejercicio de estados financieros con datos incompletos, habíamos, por último, integrado la ganancia que se obtuvo con la venta de propiedad, planta y equipo. De la misma manera que se vendió propiedad, planta y equipo, la empresa adquirió otros activos, de alguna manera de gestión financiera. Ha de haber tenido algún exceso de liquidez en efectivo y como tal, con el propósito de generar ciertas rentabilidades, la administración se decidió a comprar inversiones financieras. Y por el monto y el porcentaje de la adquisición, el método que recomiendan las normas, pues es el método del costo, el método por el cual adquirimos las inversiones. En este caso tenemos inversiones con un saldo inicial a diciembre de 2018 de 177,187.50 y terminamos con un saldo de 205,312.50. Durante el periodo pudo haber existido ventas, que es lo que nos interesa determinar si en esa venta de estos instrumentos financieros al costo se obtuvo una ganancia o al contrario se tuvo una pérdida. Para el efecto debemos conocer, y eso lo podemos determinar, las compras y ventas de inversiones. Para el efecto nos trasladamos al movimiento de caja y podemos ver en los ingresos un monto de 153,562.50. Está ingresando dinero derivado de la venta de las inversiones. No sabemos el precio. Recuérdense que estamos analizando la cuenta que se llama inversiones al costo. Este es el precio, mas no conocemos el costo por el cual fue vendido esta inversión. Adicionalmente, en los egresos de movimiento de caja, encontramos una salida de 146,250, lo que implica que se hicieron nuevas compras de inversiones. ¿Cómo determinar si se tuvo una ganancia o pérdida al vender la inversión? Pues tenemos que hacer una pequeña integración donde partamos del saldo inicial que se tenía en la cuenta de inversiones, le vamos a sumar las adquisiciones que hicimos y ahí tendríamos un subtotal. Estamos manejando costo. Inversión, costo inicial, más la compra al costo que hicimos. Luego le restaríamos el saldo final de la cuenta costo, lo que nos va a dar el costo de lo vendido. Es decir, qué valor tenía en esa cuenta la inversión que vendimos, por lo que vemos en caja, a un valor de 153,562.50. Veamos la integración quedaría de la manera siguiente. Saldo inicial más las compras de inversiones nos va a dar la disponibilidad que se tenía en inversiones para vender. Y luego le restamos el saldo final, nos va a dar el costo de lo vendido. Es como hacer un símil cuando determinamos el costo de ventas de mercaderías. Iniciamos con el saldo inicial, le sumamos las compras, nos da la disponibilidad y para saber el monto de lo vendido, pues le restamos el saldo final y ya tendríamos ese costo. ¿Y en qué precio lo vendimos? Ya lo vimos que estaba en los ingresos de caja. Nos dieron 153,562.50 por la inversión para tener una ganancia en venta de inversiones por 35,437.50. Entonces ahí ya determinamos otra integración, en este caso de un producto. Veamos también, la empresa tiene obligaciones. Es decir, adquirió un financiamiento en su momento con el compromiso de pagar conforme fuera llegando el momento, el capital y el pago frecuente mensual de intereses. En este momento vamos a determinar cuántos intereses pagamos. Ubiquémonos en la cuenta de obligaciones. Veamos el monto de obligaciones emitidas. La empresa inició con una deuda de 275,625. Concluyendo el año con una deuda de 137,812.50. Quiere decir que amortizamos parte de la deuda durante el periodo. ¿Cuántos intereses pagamos aparte del capital? Veamos cuánto rebajó el saldo de la cuenta. Vamos a hacer una pequeña resta aquí. 137,812.50 bajó el monto nominal de la obligación. ¿Cuánto pagamos?
Para el efecto nos vamos a ir a los egresos de caja y aquí podemos determinar de que se pagaron 145,000. Es decir, pagamos 145,000 que incluye el valor nominal de la deuda más los intereses. Si pueden visualizar, fácilmente podemos determinar cuál es el monto de los intereses restando la variación en la cuenta y lo que pagamos. Esa integración la tenemos acá. Saldo inicial, si hubiéramos dado más financiamiento, tendríamos que ir al movimiento de caja y hubiéramos tenido registrado ahí ingresos por obligaciones, ingresos porque adquirí mayor préstamo. Como no hay, tenemos solo el mismo disponible, le restamos el saldo final de la cuenta y lo que habíamos determinado previamente. La cuenta varió en 137,812.50 y yo cancelé como empresa 145,000. Es decir, tenemos un interés gasto de 7,187.50. Relacionado con este movimiento de obligaciones, tenemos las primas producto, las primas sobre obligaciones. Ubiquémonos en la cuenta, primas sobre obligaciones. Y como he explicado en anteriores oportunidades, esto se debe, la prima sobre obligaciones obedece a que en un momento dado habíamos obtenido la autorización para emitir obligaciones pagando cierto interés. Sin embargo, las condiciones financieras cambian de un tiempo para otro y en el momento en que yo iba a colocar mis obligaciones, me di cuenta que podía obtener ese financiamiento pagando un interés menor. No podía de alguna manera modificar el monto de interés estipulado en mis obligaciones. Sin embargo, como miraba la demanda en cuanto a financiarme, muchos inversionistas interesados en financiar a la empresa, pues la forma de alguna manera de reducir esa tasa de interés que voy a pagar por el financiamiento es cobrando una prima sobre el monto de las obligaciones. Si yo tenía contemplado recibir 1,000 por cada bono, pagando un 10%, pidiendo una prima, en lugar de recibir 1,000, voy a recibir 1,100. La tasa de interés ya no va a ser sobre 1,000, sino sobre 1,100, lo que conlleva la reducción neta de los intereses que estoy pagando. Pero esta prima yo no la puedo reducir, no la puedo registrar como un gasto, como un producto financiero cuando la estoy recibiendo. De la misma manera que distribuyo los intereses durante el plazo del tiempo, de esa manera voy a ir amortizando la prima y registrando un producto por la prima sobre bonos. ¿Cómo la voy a determinar? Es fácil. Simplemente veo si no hay nuevas colocaciones, pues como se dio en este caso, vimos de que no hay nuevas colocaciones de bonos. Entonces simplemente voy a determinar la prima restándole el saldo inicial al saldo final, lo que me va a dar la amortización registrada durante el año y que se registró, valga la redundancia, en el estado de resultados. Entonces tenemos nuestro saldo inicial menos el saldo final nos va a dar nuestra prima producto. Esta va a netear los intereses gasto que estoy pagando sobre las obligaciones. Provisión de cuentas incobrables. La provisión de cuentas incobrables, como sucede en esta empresa, es una cuenta que lleva ahí se va acumulando todo el registro que hago en el estado de resultados de cuentas incobrables gasto. No lo rebajo directamente de la cuenta clientes o cuentas por cobrar o documentos por cobrar, sino que lo voy provisionando en esta cuenta. Cuando se determina de que una cuenta efectivamente ya no va a ser recuperada, ya no vamos a rebajar y registrar en la cuenta gasto, sino rebajamos la provisión y disminuimos el saldo de la cuenta por cobrar o clientes. Entonces, en este caso, mi análisis va a ser qué pasó con el monto de las provisiones de cuentas incobrables. Veamos la cuenta. Comenzamos con un saldo de cuentas incobrables de 47,250. La tendencia sería que si va incrementando mi saldo de clientes porque incrementan mis ventas, de alguna manera, pues, es lógico inferir que la provisión tiene que incrementar porque la estimación de las cuentas de dudosa cobrabilidad van a incrementarse. Entonces, pero en este caso se está dando una baja. ¿A qué se puede deber la baja? En primer lugar, a que registré cuentas incobrables porque determinamos que el cliente efectivamente ya cerró su negocio, o sea, se confirma esa estimación que tenemos, entonces rebajamos la provisión y rebajamos la cuenta de saldo, la cuenta de cuentas incobrables o de clientes.
Entonces veamos qué pasó en nuestra empresa. Recuerdo que en la información adicional teníamos una rebaja de cuentas incobrables. Aquí la tenemos. Durante el periodo se dio de baja cuentas incobrables por 24,187,50. Es decir, al saldo inicial de la cuenta le vamos a rebajar este saldo de cuentas, de la baja de cuentas incobrables. Tendríamos que ver con qué saldo cerramos para ver si seguimos incrementando cuentas incobrables que registramos en gasto o al contrario, si el saldo sigue bajando, esto quiere decir que recuperamos algunos créditos que habíamos incluido en la estimación como cuentas de dudosa cobrabilidad, porque en lugar de subir la cuenta, el saldo sigue bajando de la provisión porque determinamos efectivamente que ciertos registros que habíamos acumulado ahí por creerlos cuentas incobrables, esos créditos fueron recuperados. Veamos qué pasó en este caso. Tenemos un saldo inicial de 47,250 en cuentas incobrables. En la información adicional determinamos que efectivamente hubieron cuentas incobrables que fueron dados de baja. En este caso, tenemos un saldo final, un saldo inicial ya modificado con la baja de 23,062,50. Es decir, comencé con un valor. Durante el periodo determinamos que ciertas cuentas efectivamente se había confirmado su incobrabilidad. Entonces rebajamos ese saldo. Y luego vemos con qué saldo cerramos. En este caso estamos cerrando con un saldo de 11,812,50. O sea, en lugar de seguir acumulando más gastos en la provisión y registrándolos en el estado de resultados, estamos viendo que el saldo siguió a la baja. Esto quiere decir que ciertos créditos que en su momento acumulé en esta cuenta fueron recuperados. Ciertos créditos que habíamos considerado y habíamos estimado su incobrabilidad, los estamos recuperando. Entonces, quiere decir, entonces, que hubo un producto por créditos recuperados, un producto, un extorno a registros que yo había hecho en el estado de resultados durante este periodo que estoy analizando, durante 2019, que no son cuentas incobrables, sino que se recuperaron. Entonces vamos a extornar esa rebaja de cuentas incobrables reconociendo un ingreso en concepto de otros ingresos, por ejemplo. Entonces aquí tenemos créditos recuperados por 11,250. Depreciaciones, otro gasto que se da en todas las empresas. Veamos, en este caso, podemos tener dos formas de registrar las depreciaciones. Método directo, donde rebajo la cuenta cada vez que voy reconociendo el gasto, o el método indirecto, cuando creo una cuenta de depreciación acumulada, la cual es restada al costo original para obtener el importe en libros. Veamos entonces, aquí tenemos una cuenta de depreciación acumulada. Si no se dan bajas de mobiliario, si no se dan ventas que lleven depreciación acumulada, lo lógico es que esta cuenta se incremente porque cada mes o cada año yo voy reconociendo depreciaciones gasto e incrementando la cuenta. En este caso, el saldo disminuye de 346 a 112. Si hemos dado seguimiento al ejercicio, recordemos que tenemos una baja de mobiliario y equipo. En la información adicional, ubiquémosla por acá. Veamos. Se dio de baja propiedad, planta y equipo por 78,750. O sea, vamos a rebajar, se rebajó la depreciación acumulada en ese monto. Y por aparte del mobiliario y equipo que vendimos, ¿se recuerdan? Nos habían dado la información de la depreciación acumulada que estaba incluida en el mismo. O sea, tenemos dos motivos por los cuales rebajamos la depreciación acumulada. Entonces, para establecer cuál es la depreciación gasto, primero tendría que extornar o regresarle al saldo final estas dos bajas que tenemos para tener un saldo final como que no se hubieran dado estas bajas y ese valor compararlo contra el saldo final para ver cuánto incrementó en concepto de depreciación del gasto. Es lo que tenemos acá en nuestra integración. El saldo final le vamos a sumar la baja de propiedad, planta y equipo y le vamos a sumar
la baja de la depreciación acumulada que iba incluida en la venta que hicimos. Entonces tenemos un saldo final, ya sin esas bajas, de 393,750. Ese saldo final lo comparo contra el saldo inicial para ver cuánto incrementó este último. En este caso, el saldo inicial incrementó a 393,750, excluyendo las bajas por equipo obsoleto o las bajas que tenemos de la depreciación que iba incluida en la venta que realizamos. Entonces, en este caso, la depreciación gasto del año es 47,250. Entonces, nuestra idea es comparar el incremento que se ha dado en el saldo inicial específicamente por concepto de depreciación gasto. Por eso fue que al saldo final le sumamos las bajas por los dos conceptos que ya indicamos. Entonces, aquí tenemos ya la depreciación por el método indirecto. Para tener una explicación del otro método directo, el ejercicio contempla el mismo. Veamos lo que dice aquí la información adicional. Dice que los sistemas informáticos se deprecian por el método directo. Quiere decir que afecta la depreciación directamente el monto de los sistemas informáticos. Entonces veamos el saldo de la cuenta. Sistemas informáticos teníamos 40,000 y estamos finalizando con 38,000. Claramente está la diferencia de 2,000 hacia la baja. Pudiéramos decir que eso es en concepto de depreciación. Sin embargo, veamos el ejercicio y en los ingresos y en los egresos de caja encontramos un egreso de 10,000 quetzales en concepto de sistemas informáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa compró sistemas informáticos durante el ejercicio por 10,000. Entonces, esto es bien importante, porque el saldo sin depreciación fuera de 40,000 iniciales, más lo que compré, 50,000 hubiera sido mi saldo final. Sin embargo, tengo 38,000. ¿Esa rebaja a qué se debe? Pues como no tenemos mayor información, podemos decir que esa baja es la depreciación gasto que se dedujo en el ejercicio que estamos analizando. Veamos la integración. Aquí tenemos saldo inicial 40,000, más las compras que se dieron de sistemas informáticos 10,000, estamos terminando con un valor de 50,000. Y le restamos el saldo final y confirmamos que efectivamente la depreciación es de 12,000. Revisemos si se nos ha quedado alguna otra información que revisar para mis integraciones. En el impuesto sobre la renta, esto lo vamos a considerar cuando estemos calculando o determinando el resultado del ejercicio, con cuánto nos debe de cuadrar nuestro estado de resultados. Recuérdense que las utilidades generalmente se distribuyen en tres grandes cuentas. Obtengo la utilidad, una parte la reconozco como reserva legal, otra parte la dejo como intereses por cobrar y la diferencia la dejo en utilidades retenidas para cuando se llegue el momento de pagar dividendos. Entonces tenemos que la reserva legal y las ganancias pues corresponden a cuentas que me van a servir para integrar la utilidad del ejercicio. Con acciones y primas sobre acciones, pues fue el movimiento normal que se dio durante el ejercicio, que tendríamos que integrarlo contra las acciones en capital. Tendría que darnos aquí la diferencia que se dio en el saldo inicial y el saldo final. Aquí tenemos algo a considerar para cuando esté calculando mi utilidad del ejercicio y también considerar la parte de los dividendos. Aparte de las integraciones que realizamos, aquí tenemos otra parte a considerar que fueron los dividendos pagados en total. Aparte de las integraciones que hicimos, vamos a recordar y vamos a registrar algunos gastos que no tenemos que integrar, pero los tenemos que tener bien presentes para cuando elaboremos nuestro estado de resultados. Recuérdense que tenemos, por ejemplo, rebajas sobre ventas y descuentos sobre ventas. ¿Esto de dónde lo obtenemos? Pues lo tenemos aquí en la información adicional. Veamos, durante el ejercicio se dieron rebajas sobre ventas de
4.725. Entonces, lo contemplamos, 4.725. Los descuentos de ventas fueron de 6.300. Los descuentos de ventas fueron de 6.300. Aparte, tenemos que tener bien presente lo que habíamos marcado por aquí, que eran las devoluciones sobre ventas, que las tenemos que considerar cuando esté elaborando mis ventas netas. No olvidemos los movimientos que se dieron acá, las diferencias cuando se negociaron estos documentos, que el valor nominal era 295,000 y yo de alguna manera estoy recibiendo 283,500, lo que me va a dar otro producto financiero y en este caso los egresos. En este caso los ingresos vendrían, los productos financieros vendrían acá. Yo en lugar como empresa de pagarle a mis proveedores 135,000, 139,000, pagué 1.123.000. O sea, esta diferencia para mí, porque me hicieron un descuento sobre compras, va a ser una ganancia financiera. Y al contrario, en estos documentos negociados, yo tenía documentos por 295,000 y en lugar de recibir ese valor, estoy recibiendo 283,000. Esto para la empresa representa un gasto financiero. Antes de continuar con la integración, es bien importante, ahorita ya solo nos queda integrar nuestro estado de resultados. Tenemos que comprobar o llevar el dato de lo que consideramos que es la utilidad del ejercicio. Entonces, veámosla acá. Veámosla por acá. Tenemos entonces, como les comentaba, voy a considerar las cuentas de dividendos, las cuentas de reservas y las cuentas del impuesto sobre la renta. Entonces, comencemos por determinar cuánto se reconoció en ganancias no distribuidas. Veamos las ganancias no distribuidas por el momento. Veamos las ganancias no distribuidas. Le vamos a colocar de nombre acá. Ganancias no distribuidas. Permítanme. Ganancias no distribuidas. Ganancias no distribuidas. Entonces tenemos un saldo final de ganancias no distribuidas. Vamos a ir a ver la cuenta. De 428,034.50. A este saldo de ganancias no distribuidas le voy a sumar el monto de los dividendos pagados para tener el saldo final como que no hubiese pagado los dividendos, porque no estoy determinando cuántos dividendos pagué. Estoy determinando cuánto registré de ganancia en esta cuenta. Entonces partimos de 428,034.50. Le voy a sumar los dividendos. Y los dividendos, recuérdense que los tenemos en la información adicional. Veamos. Dividendos pagados en acciones, 177,187.50. Dividendos en acciones, 177,187.50. Esto es en acciones. Dividendos en acciones. ¿Cuánto pagué de dividendo en efectivo? Dividendos en efectivo. Los dividendos en efectivo lo vamos a ver en el movimiento de caja y tenemos que pagué 236,250. O sea, en total estoy pagando de dividendos la cantidad de 413,437.50, que es lo que estamos reconociendo en esta parte. Ya tenemos el monto de las utilidades no distribuidas sin incluir la resta de los dividendos. Y le voy a restar mi saldo inicial, siempre de la cuenta de ganancias no distribuidas, 589,437.50. Entonces, quiere decir que mi saldo de 589 pasó a 841 sin considerar la rebaja de dividendos, lo que me da una utilidad neta del periodo de 252,034.50. La parte que se reconoció en ganancias no distribuidas. ¿Cuánto reconocí de esa ganancia en las reservas? De la ganancia total. La cuenta de reservas, si lo ven acá, pasó de 5,000 a 7,000. Esto quiere decir entonces que 2,000 quetzales corresponden a la ganancia de este periodo. O sea, una parte de ganancias no distribuidas, ya vimos que 2,000 a la reserva y veamos cuánto se reconoció en
el ISR, Impuesto sobre la Renta. Sin hacer mayor integración, podemos determinar lo siguiente. Vean aquí, iniciamos con un saldo inicial de 8,000. Si nos vamos a caja, pagué los 8,000. Aquí lo tenemos. Y el saldo final son 115,000. Quiere decir entonces que mi saldo final del ISR corresponde al impuesto de este año 2019, porque el que traía del año pasado, 8,000, lo estoy cancelando acá. O sea, sin hacer una integración, yo ya puedo inferir desde acá cuál es el concepto del ISR de este periodo. Pero la integración está hecha acá. 115,000 saldo final, le voy a sumar los 8,000 que pagué, los que resté. Mi saldo, si no hubiera pagado el ISR, fueran de 123,000. Le quito el saldo inicial para ver cuánto es lo de este periodo y me dan los 115,000 que habíamos determinado anteriormente. Entonces, para saber con cuánto me debe de cuadrar mi estado de resultados, tendría que sumar esta parte. Tendría que sumar lo que se fue a las ganancias no distribuidas, 252,000, lo que tengo en las reservas, 2,000, y lo que tengo en el ISR, que son 115,000. Al sumar los tres valores, me da un monto de 369,034.50. Si hice bien los cálculos y de alguna manera hice todas las integraciones correctamente, con esto me debiera de cuadrar mi estado de resultados. Por cuestiones de tiempo, ya tenemos aquí la integración, pero todo se está trayendo de las integraciones que realizamos. Por ejemplo, vamos a partir de las rentas brutas, de las ventas brutas. En este caso, 2,177,606.25 que ven ustedes en pantalla. Esas van a ser mis ventas brutas. A eso le voy a rebajar las devoluciones sobre ventas. Recuérdense que estas devoluciones sobre ventas estaban en mi libro de caja. Fueron aquellas devoluciones sobre ventas al contado. Entonces las vamos a restar. Y luego tenemos también bien controladito, en este caso, las rebajas sobre ventas. Recuérdense que en la información adicional teníamos esas rebajas sobre ventas. Aquí tenemos 4,725. Al hacer estas dos restas ya tenemos nuestras ventas netas. Partimos de ventas brutas y aquí ya estamos en ventas netas. Le vamos a restar el costo de ventas que ya lo habíamos determinado previamente. 971,578. Le estamos restando su costo de ventas. Aquí ya tendríamos entonces nuestra utilidad bruta. A esto le vamos a restar los gastos de operación. Recuérdense que integramos gastos generales y las dos depreciaciones. Veamos los gastos generales. Tenemos por 897,750, como lo ven ustedes en este momento en pantalla. 897,750. Tenemos los gastos generales 897,750 y la depreciación del mobiliario y equipo y de sistemas informáticos. Entonces veamos, la depreciación de mobiliario y equipo son 47,000, lo tenemos en pantalla, y tenemos también, se recuerdan, la de sistemas informáticos que nos dieron 12,000 quetzales. Entonces consideramos esos dos registros y ya tenemos nuestros gastos de operación de 957,000 quetzales para tener una utilidad en operación. Tuvimos otros ingresos. ¿Cuáles fueron esos otros ingresos? Tenemos la ganancia por la venta del mobiliario y equipo, que aquí lo tenemos en pantalla, los 78,750, y se recuerdan de los créditos que recuperamos. Es lo otro que estamos considerando en esa parte, que pudiera considerarse también neteando los gastos de operación, pero por lo inusual que es este tipo de recuperaciones, pues lo vamos a reconocer como otros ingresos en este caso, 11,250. Entonces tenemos los 11,250 quetzales. Entonces ya tenemos una utilidad antes de impuestos de 333,303.25. Estamos a la utilidad bruta, le restamos los gastos de operación y le estamos sumando estos otros ingresos. Luego viene el movimiento financiero. Todos aquellos descuentos, todos aquellos pagos de intereses, todo aquello que tenga que ver con gestión financiera. ¿Se recuerdan? Tenemos una ganancia en la venta de las inversiones de 37,437.50, que lo tenemos en este momento en pantalla.
37.437.50. Vamos a considerar también estos intereses de bonos, vamos a considerar las primas sobre bonos y de alguna manera también los descuentos que están en la información adicional. Entonces veamos, tenemos la prima sobre bonos de 9.843.75, los descuentos por documentos por pagar. ¿De dónde estamos obteniendo esto? Recuérdense que lo tenemos acá. Teníamos un valor nominal que teníamos que pagar y pagamos menos. O sea, tenemos un descuento en compras de 15.750. Aquí ya terminamos con los ingresos y tenemos los intereses sobre obligaciones que los habíamos de alguna manera determinado en la parte de arriba. Veamos. Tenemos los, ¿dónde tenemos los? Aquí están los intereses sobre obligaciones. 7.187.50. Entonces veamos, tenemos los 7.187.50, los descuentos sobre ventas que nos había dado la información aquí, el enunciado, descuentos sobre ventas de 6.300 y adicional a eso, los descuentos que obtuvimos en esta negociación anticipada de los documentos. Tenemos 11.812.50. 11.812.50. Al sumar y restar a la utilidad antes de impuestos, sumámosle los productos financieros y le restamos los gastos financieros, tenemos un monto antes de impuestos de 369.034.50, lo cual indica, de acuerdo a la prueba anticipada que habíamos hecho, que el ejercicio lo tenemos cuadrado. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con esta explicación. Muchas gracias por su atención.